El sol apenas asomaba en el horizonte cuando don Gonzalo, un anciano campesino de cabello blanco como la nieve y manos endurecidas por el trabajo, se despertó con el canto de los gallos. Su cabaña, pequeña y humilde, se encontraba al borde de un valle seco, donde el suelo agrietado parecía resistirse a dar frutos. Sus tres nietos, Mateo, Tomás y Lucía, dormían aún, arropados con cobijas remendadas, ajenos a la preocupación que pesaba en el corazón del anciano. Desde que la sequía había golpeado la región, sus cultivos apenas sobrevivían. Los árboles, frutales, que alguna vez dieron abundante cosecha, ahora parecían resistirse a morir. Don Gonzalo había hecho todo lo posible por mantener a sus nietos con alimento, pero la escasez se volvía cada día más desesperante. Aquella mañana, al abrir la alacena, encontró solo un puñado de maíz y unos cuantos limones que había recogido el día anterior. Sabía que no podía seguir así. «Dios proveerá», murmuró, tratando de infundirse valor, pero su corazón se apretaba al pensar en los niños. Se colocó su viejo sombrero, tomó una canasta de mimbre y con la ayuda de sus nietos recogió los limones más brillantes y algunas naranjas que aún colgaban de las ramas secas. No era mucho, pero debía intentarlo. «Hoy iremos al mercado», dijo con firmeza. «Dios nos ayudará a vender estas frutas». Lucía y Tomás lo acompañarían, mientras que Mateo, el mayor, se quedaría en casa cuidando la cabaña. Con la canasta en mano y la esperanza como única compañía, don Gonzalo y los niños emprendieron el camino al pueblo, avanzando por el sendero polvoriento bajo el sol inclemente. Al llegar, se acomodaron en una esquina del mercado, donde los comerciantes gritaban ofreciendo sus productos. Don Gonzalo, con voz pausada pero firme, comenzó a ofrecer lo poco que tenía. «Lleve limones frescos, naranjas dulces y jugosas». Los compradores pasaban de largo sin siquiera mirarlo. Algunos lo ignoraban, otros apenas lo observaban con indiferencia. Don Gonzalo intentó sonreír, pero su corazón se oprimía. Las horas transcurrieron lentamente y el anciano apenas logró vender unos cuantos limones. El sol comenzó a caer y con solo unas monedas en la mano, decidió que debía probar otra opción. «Vamos a casa», susurró con voz apagada. «Mañana intentaremos algo diferente». Esa noche, mientras la brisa helada soplaba a través de la cabaña, don Gonzalo molió el poco maíz que le quedaba y amasó pan con las pocas provisiones que logró comprar con las monedas del mercado. Tal vez la gente no quiso sus frutas, pero el pan caliente podría ser diferente. Con la esperanza renaciendo en su corazón, el anciano se acostó tarde mientras el aroma del pan recién horneado llenaba la cabaña. Al día siguiente saldría nuevamente al mercado, esta vez con pan y una última oportunidad. Con los primeros rayos del sol asomando sobre el valle seco, don Gonzalo se levantó de su viejo catre. Sus huesos crujieron al incorporarse, pero no se permitió el lujo de quejarse. En la mesa de madera rústica, envueltos en un paño limpio, estaban los panes que había horneado la noche anterior. Los observó con esperanza. Eran sencillos, pero dorados, y con un aroma cálido que recordaba los tiempos en que la mesa nunca estuvo vacía. «Hoy será un buen día», murmuró, más para convencerse a sí mismo que por certeza. Mateo, el mayor de sus nietos, se frotó los ojos con sueño y lo miró con inquietud. «¿Podremos comer algo antes de irnos, abuelo?», preguntó con voz apagada. Don Gonzalo tragó saliva. No quedaba mucho más que esos panes, pero no podía venderlos con trozos faltantes. «Al regresar comeremos juntos», respondió, esbozando una sonrisa que ocultaba su preocupación. «Primero vendamos estos panes y traeremos más comida a casa». Mateo asintió con comprensión. Aunque era solo un niño,
Había aprendido demasiado pronto lo que era pasar hambre. Don Gonzalo tomó su canasta, acomodó los panes con cuidado y junto a Lucía y Tomás emprendió el mismo camino de la víspera. El viento levantaba polvo en el sendero y cada paso que daban parecía más pesado que el anterior. Al llegar al pueblo, el anciano se instaló en la misma esquina del mercado. Observó a su alrededor. El bullicio del comercio lo envolvía, pero él no tenía un puesto vistoso ni un pregón ensordecedor, solo sus manos temblorosas y una canasta de pan. Respiró hondo y comenzó a ofrecer su producto. Panes recién, horneados, calientitos y hechos con amor. La gente pasaba sin siquiera detenerse. Algunos lo miraban de reojo, pero seguían su camino como si no lo hubieran visto. El sol trepó más alto en el cielo y el hambre comenzó a morderles el estómago. Don Gonzalo sintió cómo su ánimo se debilitaba, pero no dejó de intentarlo. «¡Lleve su pan casero!», siguió insistiendo con voz quebrada. «Recién hecho, esponjoso y delicioso». Pero nadie se detenía. Las horas pasaban como cuchillos lentos. Tomás miraba el canasto lleno y luego a su abuelo, con tristeza reflejada en sus ojos. Lucía apretó los labios y tomó la mano de don Gonzalo. «Abuelito, ¿y si volvemos a casa?», susurró. Don Gonzalo sintió un nudo en la garganta, pero negó con la cabeza. No podía rendirse. Fue entonces cuando un niño de ropas sencillas se acercó con timidez. Sus ojos brillaban con ilusión y su cabello despeinado bailaba con la brisa. «¿Cuánto cuesta un pan, señor?», preguntó, sacando unas monedas pequeñas de su bolsillo. Don Gonzalo lo miró con ternura. Aquel niño le recordaba a su nieto, Mateo. «Toma el más calientito», dijo, ofreciéndole un pan sin contar las monedas. El niño sonrió con gratitud. Tomó el pan y salió corriendo entre la multitud. El anciano lo siguió con la mirada hasta que se perdió entre la gente. Solo había vendido un pan. Sintió una opresión en el pecho. ¿Por qué nadie más había querido comprar? ¿Por qué todo seguía en su contra? Con las pocas monedas ganadas, compró un pequeño trozo de queso para la cena y emprendió el regreso a casa. Sus pasos eran más pesados que en la mañana y la tristeza lo acompañaba como una sombra. Esa noche, mientras sus nietos comían el pan que no logró vender, don Gonzalo pensaba en el mañana. Si nadie quería pagar por su trabajo, entonces tal vez debía simplemente pedir ayuda. Con esa última idea rondando su mente, se quedó dormido sin saber que la prueba más grande aún estaba por llegar. El alba despertó a don Gonzalo con una brisa fría que se colaba por los resquicios de su cabaña. No había dormido bien. Sus pensamientos habían girado una y otra vez en torno a la misma pregunta. ¿Qué haría ahora? Su intento por vender frutas había fracasado. El pan, que pensó que sería una mejor opción, también había sido ignorado. Sus nietos seguían pasando hambre. Se sentó en el borde de su catre y frotó sus manos ásperas, sintiendo el peso de los años y la impotencia sobre sus hombros. Dios nunca lo había abandonado, pero la desesperación comenzaba a hacer estragos en su corazón. Esa mañana, antes de que los niños despertaran, tomó su sombrero y salió en silencio. No tenía nada más que ofrecer. Ya no quedaban frutas para vender ni harina para hornear. Su última opción era la que nunca creyó que tendría que tomar: pedir ayuda. Quizás alguien se apiade de este viejo. El pueblo ya estaba en movimiento. Cuando llegó, el mercado bullía con el sonido de vendedores pregonando sus productos, pero don Gonzalo no tenía nada que vender. Inspiró hondo, tragándose el orgullo. Se paró en una esquina, apartando la mirada de la gente que pasaba, avergonzado de su situación. «¿Podría ayudarme con una moneda?», murmuró con voz temblorosa, apenas audible. Nadie se detuvo.
Probó una vez más, esta vez con más claridad. Por favor, una moneda para un anciano que tiene hambre y nietos que alimentar. Algunas personas le dirigieron miradas fugaces, pero pasaron de largo sin decir nada. Otros fingieron no escucharlo. El tiempo transcurrió lentamente. El rechazo dolía más que el hambre. Finalmente, cuando ya se disponía a rendirse, una mujer pasó junto a él y, sin mirarlo, dejó caer una sola moneda en su mano. Era lo único que había conseguido en todo el día, un solo centavo. Lo miró entre sus dedos, con la vista borrosa por el cansancio y la humillación. ¿Cómo podía llevar solo un centavo a casa? Con el sol cayendo sobre los tejados, se dio por vencido y emprendió el regreso. Sus pies arrastraban el polvo del camino y su corazón latía con desaliento. Pero entonces, en una esquina olvidada del pueblo, vio a alguien aún más necesitado que él. Era un anciano de aspecto frágil, acurrucado, contra una pared con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos. Sus manos temblaban por el frío y en su rostro solo había miseria. Don Gonzalo se detuvo. Miró su única moneda, pensó en sus nietos, en el hambre que los esperaba esa noche. Pero también pensó en cuántos días aquel hombre habría pasado sin probar un bocado. Con un suspiro profundo, se inclinó y colocó la moneda en sus manos temblorosas. «Tómela, hermano», susurró con voz suave. «Dios no nos abandona». El anciano levantó la mirada y sus ojos, llenos de gratitud, se iluminaron por un instante. «Que el Señor lo bendiga, buen hombre», murmuró. Don Gonzalo no esperó respuesta. Se alejó con el estómago vacío, pero con el corazón en paz. No tenía nada. Pero en su interior, algo le decía que Dios aún no había escrito el final de su historia. La noche comenzaba a caer cuando don Gonzalo llegó a su cabaña. Sus piernas apenas le respondían y su estómago gruñía de hambre, pero en su corazón había paz. Había dado su última moneda a un hombre más necesitado que él, confiando en que Dios no lo abandonaría. Respiró hondo antes de entrar. No sabía qué diría a sus nietos cuando le preguntaran qué traía para la cena. No traía nada. Pero, antes de que pudiera cruzar el umbral, la puerta se abrió de golpe, y Lucía, la menor, corrió a abrazarlo. «¡Abuelito! ¡Abuelito!», exclamó con emoción. Vino un hombre y dejó algo para nosotros. Don Gonzalo frunció el ceño, confundido. «¿Un hombre? ¿Qué hombre, niña?». Lucía sacudió la cabeza con una sonrisa radiante. «No lo sé, abuelito. Solo tocó la puerta y nos dio un costal grandote y muchas cosas más». El anciano entró lentamente, con el corazón latiéndole en el pecho. Mateo y Tomás se encontraban junto a la mesa con los ojos muy abiertos. Ante ellos había una cantidad de provisiones que don Gonzalo jamás habría imaginado. Un gran saco de harina, bolsas de arroz, frijoles y maíz, un pedazo de queso envuelto en tela limpia, y sobre la mesa un pequeño pañuelo de tela con monedas dentro. Don Gonzalo sintió que las piernas le temblaban. ¿Quién dejó todo esto?», preguntó con voz entrecortada. Tomás, con su inocencia infantil, levantó los hombros. «Solo nos dijo que era una ayuda de Dios, que Él nunca nos deja solos». El anciano se cubrió la boca con una mano, sintiendo que sus ojos se llenaban de lágrimas. Se acercó lentamente a la mesa, pasando sus manos ásperas sobre las bolsas de alimentos, asegurándose de que eran reales. No era un sueño. Los niños lo miraban en silencio, esperando su reacción. Hasta ese momento don Gonzalo había sido fuerte. Siempre ocultaba su tristeza y su desesperación para no preocuparlos, pero esa noche no pudo contenerse. Se dejó caer de rodillas en el suelo de tierra, con la mirada al cielo y las lágrimas deslizándose por sus mejillas curtidas. «Gracias, Señor», susurró con la voz rota.
Gracias porque nunca nos abandonas. Mateo, Tomás y Lucía se arrodillaron junto a él, abrazándolo con fuerza. Esa noche, la mesa que había estado vacía por días se llenó de comida. El pan fue partido, el queso repartido, y el hambre que había atenazado sus estómagos durante tanto tiempo, finalmente se desvaneció. Las risas de los niños resonaron en la cabaña como una melodía hermosa. Las velas iluminaron sus rostros felices, mientras don Gonzalo los observaba con el corazón rebosante de gratitud. Había pensado que todo estaba perdido, había creído que no le quedaba más opción que mendigar, pero Dios tenía un plan. Dios había visto su sacrificio. Dios había escuchado su oración, y cuando más lo necesitó, le respondió con abundancia. Desde aquel día, don Gonzalo jamás volvió a dudar, porque entendió que aunque el mundo le diera la espalda, quien da con amor siempre recibe más de lo que espera.